Otro problema que quiero resolver es el siguiente. Supongamos que tengo una f de Rn definida de Rn más m en Rm. O sea, que los pares x, o sea, los pares x y, donde x es un vector en Rn, y es un vector en Rm, lo mando a la función, o pienso los pares x y tales que f de x y me da 0. O sea, es un sistema tengo acá un sistema de ecuaciones. O sea, el x, fíjense, son x1, xn, y1 y m. Entonces busco o planteo estos puntos tales que la f grande en x1, xn, y1 y m me da el vector 0, 0, 0, m. O sea, esta f tiene m coordenadas, ¿está bien? Entonces, una pregunta que me puedo hacer yo es, ¿puedo despejar el vector y ponerlo en función de las x? O sea, acá yo voy a tener un sistema de ecuaciones donde tengo variables x1, xn, y1 y m. Entonces yo digo, ¿podré poner a la y1 en función de x1, xn, la y2 en función de x1, xn y la y-m en función de x1, xn? ¿Puedo despejar? O sea, ¿existen funciones f1, fm tal que yo puedo escribir las i's de esa forma? Y si lo puedo hacer, sigue satisfaciendo más vale estas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos algunos ejemplos que ya sabemos. Por ejemplo, pensemos así. Tengo x1, x2, x3. O sea, x1, x2 y 1. ¿Está bien? Este sería el x y este sería el y. Y la ecuación que tengo es x1 cuadrado más x2 cuadrado más y1 al cuadrado igual a 1. Fíjense que yo acá puedo despejar y ponerlo en función de los x. El y1 lo puedo ver como la raíz de 1 menos x cuadrado menos x2 cuadrado, o también como menos la raíz. ¿Ven? Acá hay un par de opciones para f1. Y si yo la meto este f1 dentro de la ecuación, se satisface. ¿Está bien? Fíjense, siempre mi problema es estas m que quiero, tengo que tener como m ecuaciones y m son las que quiero despejar. Entonces acá mi función es una y tengo una ecuación. Entonces de esta quiero despejar y poner una en función de las otras. ¿Qué hipótesis voy a tener que tener para decir si puedo despejar o no? Entonces, ese va a ser mi problema a tratar de ver. O sea, dado una función definida, o sea, dado un conjunto de vectores definidos implícitamente por una f, ¿puedo poner unas variables en función de las otras? ¿Puedo despejar? ¿Qué hipótesis le voy a tener que pedir a la f grande para que valga lo que quiero hacer? Entonces, el teorema de la función implícita. El teorema de la función implícita dice lo siguiente. Sea f de Rn más m en Rm una función de clase C1. Supongamos que para algún punto x0 en Rn y un y0 en Rm tenemos que f de x0 y 0 me da 0. O sea, estos puntos x0 y 0 satisfacen la ecuación. Y cuando hago las derivadas de la f respecto de las variables y, acuérdense que yo tengo variables y1 y n, y1, x1, xn, y1 y m. Cuando hago la derivada de la f respecto de las últimas m variables, como tenía m coordenadas, esto me va a quedar una diferencial o una matriz de Rm en Rm. Entonces, a esa matriz voy a pedirle que tenga inversa. Entonces, vamos a pedir que el punto x0 y 0 satisfagan las ecuaciones y cuando derivo respecto de las últimas coordenadas, eso, como me queda algo m por m, tiene inversa. Entonces, esas serían las dos hipótesis. Entonces, lo que dice el teorema es, existe una función C1 f que sale de Rn y llega a Rm, definido en un entorno abierto A de x0, tal que f de x0 me da y0 y f en los puntos x, f de x me da 0. O sea, esto lo que estoy diciendo es que el y lo pude poner en función de x. ¿Está bien? Al satisfacer esta ecuación estoy diciendo que el y, el vector y, es f de x. Y aparte también me está diciendo más este teorema, me dice cómo calcular la derivada de la f chica esta.
La derivada de la f chica en un x0 va a ser hacer la derivada de la f grande respecto de las variables y a la menos 1, que habíamos pedido que fuera inversible, por la derivada de la f grande respecto de x. Todo evaluado en el punto de x0 y 0. Entonces empecemos la demostración. Para hacer la demostración vamos a definir una función ayuda, una función alternativa, que es una h grande que va a salir de Rn más m y va a llegar a Rn más m. Donde esta h grande va a ser pensar en la función xy que lo manda al x f de xy. Fíjense que el x, recordemos, es x1, xn y el y es y1 y m. Entonces, al vector x1, xn, y1 y m lo estoy mandando x1, xn, f, xy. Entonces, fíjense, la función h tiene n más m coordenadas. La h1, la primera coordenada en cualquier xy, es el x1. La segunda coordenada de la h es x2. La enésima coordenada de la h es xn. Y después, la coordenada n más 1 es F1 y la coordenada n más m es la Fm. ¿Está bien? Lo escribo a esto en coordenadas. Entonces, si calculo el hessiano o la diferencial de la h, fíjense que la h va a ser C1 porque las primeras coordenadas son C1 y le habíamos pedido a la f grande que sea C1, así que la h es de clase C1. Y le podemos calcular el jacobiano, la matriz diferencial, ¿está bien? De la h. ¿Cómo va a ser? Tengo que derivar respecto de las variables x y respecto de las variables y. Entonces, fíjense que cuando a la primer función, a la h1, yo la derivo, la h1 en xy es igual a x1. Entonces, deriva el h1 respecto a x1 me da 1. Respecto a x2, 0. Respecto de n0, respecto de las y también me da 0. Entonces, eso es lo que pongo en el primer renglón. Y así. Entonces, el primer bloque me va a quedar la matriz identidad porque ahí valía x, la función. Y en el segundo, y acá cuando derivo ya respecto de las f1 y fm, tengo que derivar la f1 respecto de todas sus variables, la f2 respecto de todas sus variables y la fm respecto de todas sus variables. Pero fíjense cómo me quedó la matriz. Acá me da un bloque n por n, que es la matriz identidad. Acá hay unos ceros. Acá otra cosa. Y acá esto es lo que yo decía, la matriz, la derivada de la f respecto de las variables is. Esta sería la f sub i, evaluado en el x0 y 0. Y la hipótesis me dice que este bloque es inversible. Entonces acá yo tengo una matriz n por m donde tengo dos bloques, un bloque n por n y un bloque m por m. Y para calcular el determinante de estas matrices en bloques, justamente hay un teorema que dice que el determinante va a ser hacer el determinante de esto por el determinante de esto. O sea que esta matriz, o la diferencial del h, es inversible. Y su determinante es no nulo, porque es este determinante por este. Este es no nulo por hipótesis. Entonces, lo que sabemos de esta función h, que sale de Rn más m y llega a Rn más m, con su diferencial no nula en el punto x0 y 0, por el teorema anterior de la función inversa, la h tiene inversa. Existe la h a la menos 1. Existe el h a la menos 1 en el punto x0 y 0. Pero ¿quién es el punto x0 y 0? Tengo que evaluar la h en el x0 y 0. O sea, hacer x0, f de x0 y 0. Este punto también por hipótesis vale a 0, así que h en x0 y 0 es x0, 0. O sea, la h tiene inversa alrededor de este punto. Y esta es la imagen. Entonces, existe un entorno n del x0 y 0, tal que existe la h a la menos 1 de ese entorno, C1, y también, y también me enseñaba a calcular la derivada de la h a la menos 1 en el punto x0, 0. Bueno, todavía no lo vamos a hacer. Entonces yo digo, yo sé que existe este conjunto n donde va a existir la inversa,
y la h a la menos 1 está definido en la imagen del n, que era el h de n, que decíamos que este era un abierto, me decía el teorema de la función inversa también. Este era un abierto, lo llamamos n'. Entonces ahora yo digo, sea el conjunto de los x en Rn, tales que x0 pertenecen al n'. Ese conjunto se puede probar que es un abierto, no lo vamos a probar. Fíjense que acá en el n' están todos los, por ejemplo, el punto x00 ¿está bien? Entonces acá lo que me está diciendo, lo que voy a definir el A son todos los x en Rn, tal que x0 pertenece al n'. Se puede probar que eso es un conjunto abierto, no lo vamos a hacer. Y por otro lado, consideremos P1 la proyección sobre las primeras n coordenadas y P2 la proyección sobre la segunda m coordenadas. O sea, P1 en xy me da el vector x y P2 en xy me da el vector y. ¿Está bien? P1 salen de Rn más m, la P1 llega a Rn y la P2 llega a Rm. Obviamente son funciones continuas y diferenciables, eso lo sabemos. Y de clase C1 también. Entonces hagamos esta composición. Hagamos h a la menos 1 de x0, o sea, P1 de h a la menos 1 de x0. Como la h en las primeras me dejaba fijo al x, la h a la menos 1 también, entonces cuando proyecto, hago la proyección en las primeras n coordenadas, me da el x, ¿está bien? Entonces P1 compuesto con h a la menos 1 sale del n' y llega a Rn. Y defino f de x igual a, lo defino, P2 compuesta con h a la menos 1 de x0. Entonces yo quiero ver si esta me devuelve a las y. ¿Está bien? O sea, si esta es la candidata de funciones que estoy buscando. Esta composición también va a salir del conjunto A y va a llegar a Rn. Entonces, fíjense cómo queda. Observemos lo siguiente. Si yo hago fíjense que h a la menos 1 del x0 lo puedo ver como las primeras coordenadas y las últimas coordenadas. Entonces esto es como medio redundante, pero lo escribo así. P1 de h a la menos 1 de x0, P2 de h a la menos 1 de x0. ¿Y quiénes son estas? Bueno, P1 dijimos que me daba x y P2 es lo que definí f de x. Entonces tengo que ver si esto me está funcionando. Entonces, pasemos, como la h era inversible, o apliquemos miembro a miembro la h, a la desigualdad que teníamos acá. Yo acá tengo, fíjense, h a la menos 1 en x0 es x f de x. Entonces apliquemos h miembro a miembro. Al aplicar h miembro a miembro, obtengo que h de x f de x me da x0. Pero h de x f de x, por la definición de la h, ¿cómo era? Acá poníamos la x y esto era la f grande de x f de x. Así está definida la h. La h en un xy era x f de xy. Este sería el y acá. Entonces, y por este lado me está dando x0 para todos los x de a. Conclusión, lo que estoy diciendo es que f de x me da 0 para todos los x en a. O sea, encontré un entorno donde pude despejar el y y ponerlo en función del x. ¿Está bien? Eso es lo que estoy diciendo acá. Y yo me gustaría, pensemos que la función g es esta x f de x, ¿no? Estoy haciendo la f grande compuesta con esa función g en x. Si yo quisiera derivar esa función miembro a miembro, fíjense cómo me queda. Derivo miembro a miembro, entonces derivar el 0 me queda la matriz 0 de este lado y acá es hacerle la derivada de la composición en x0. ¿Cómo es? Es la derivada de la f en g de x0 por la derivada de la g en x0. Y hacer esto, ¿qué era? Hacer esta derivada. La diferencial de la f en g de x0 es
La diferencial de la f es derivar primero a la f respecto de las coordenadas x y después de las coordenadas y. Y la diferencial de la g en x0, la g es la función esta, x f de x, ¿está bien? Es x f de x. Entonces cuando yo derivo esto respecto de las variables x, en el primer bloque acá arriba es cuando derivo, acá es la función es x1 xn, f1 de x1 xn, fm de x1 xn. Entonces en la primer fila es derivar x1 respecto de todas las variables, la x2 respecto de todas las variables, así xn respecto de todas las variables, me quedó la matriz identidad n por n. Y después, en el bloque de acá abajo, es la diferencial de la f, o sea, es hacer la f1 fm respecto de las variables x. Entonces me queda la diferencial de la f. Entonces, fíjense cómo me quedó esta cuenta. Entonces tengo esta matriz, que este bloque es la f sub x, esta es la f sub y, esta es la identidad y esta es la diferencial de la f. Entonces, multiplicar estas dos matrices así me queda f sub x por esto más la f sub y por esto. Me quedó así. Igual a la matriz 0. Entonces, si yo paso esta matriz para acá, yo quiero calcular cuánto vale esta diferencia. Entonces me queda menos la f sub x igual a la f sub y por la diferencial. Pero ahora esta era una matriz inversible, me habían dicho. Esa era una de las hipótesis. Entonces multiplico miembro a miembro por la f sub y a la menos 1 y me quedo que menos la f sub y a la menos 1 por la f sub x es la matriz diferencial de la f chica, la despejada en el punto x0. Entonces, resumiendo, el teorema de la función implícita no me enseña a despejar, sino me dice cuándo voy a poder despejar, pero sí también me ayuda a calcular cómo es las derivadas de las despejadas. Entonces, si yo tengo unas ciertas ecuaciones de Rn más m en Rm, ¿está bien? Que tengo variables n más m, x1, xn y 1 y m. Tengamos, por suponete que yo tengo un punto x0 y 0 que satisfacen las ecuaciones. Y sé que en ese punto, cuando derivo respecto de las últimas variables, la matriz, o sea, la matriz derivada de la f respecto de las últimas variables, que me queda una matriz cuadrada, es inversible. Entonces, este teorema me asegura que voy a poder despejar las variables y ponerlas en función de las variables x, que es esto. Le estoy diciendo que las y me da f de x. Y también me está diciendo cómo calcular la derivada de las f's. Me enseña a calcular las derivadas de las f's. O sea, el vector y es f de x. Pude despejar. Eso es lo que me está diciendo. Voy a poder despejar si cuando hago la f sub i deriva respecto de las últimas coordenadas me queda una matriz cuadrada inversible. Si pasa eso, entonces puedo despejar, no me dice cómo, sino solamente que puedo, y cómo calcular las derivadas de esas funciones de despeje. Hagamos un ejemplo. Tengo las siguientes ecuaciones en variables x y z, u y b. Entonces las ecuaciones son 2x más y más 2z más u menos b igual a 0, x por y más z menos u más 2v menos 1 igual a 0, y por z más x por z más u cuadrado más b igual a 0. Entonces la pregunta es, definir a x y z como funciones de u y b en el punto x, y, z, v, 1, 1, menos 1, 1, 1. Y la otra pregunta que me dicen es encontrar la matriz diferencial de la función implícita definida por f de v igual a x de v, y de v, z de v, donde el v es el 1, 1. Bueno, fíjense acá que me dan estas tres ecuaciones y lo que me están pidiendo es que ponga a x como función de v, al y como función de v y al z como función de v. Claro, si fueran ecuaciones lineales, por ahí obviamente puedo despejar y
está perfecto. Acá fíjense que las ecuaciones no son lineales porque me aparecen las x multiplicadas con las y, la u al cuadrado, entonces ya la despejada puede ser más complicado. Entonces el teorema de la función implícita me dice que si yo tengo ciertas ecuaciones y bajo ciertas hipótesis voy a poder despejar unas en función de la otra. Entonces acá lo que me preguntan es mostrar que definen implícitamente, no cómo es la despejada. Entonces, mi función f grande, para que lo situemos como el teorema, me decía que tengo que ir de Rn más m en Rm. Acá, como tengo tres ecuaciones, el m queda determinado por la cantidad de ecuaciones. En este caso son 3. Entonces voy de R2 más 3 en R3. Las variables a las que voy a querer, o sea, voy a querer ponerlas estas tres, x y z, como función de estas, ¿está bien? Este sería el y del teorema, el y vector, y este sería el x vector, ¿está bien? Entonces quiero poner al y vector en función de estas, del u y b. Entonces, lo primero, ¿está bien? Entonces acá estamos poniendo, este es el x, este es el y. Primero lo que me dice el teorema es, fíjate, si este es el vector x y este el y, en el x0 y 0, si las ecuaciones se satisfacen. Entonces tengo que evaluar primero en este v, x y z, lo tengo que evaluar en las ecuaciones y si me da 0, tengo la primera hipótesis. Bueno, haciendo cuentitas, me da 0. Lo segundo que tengo que ver, me dicen, calcula el diferencial y fíjate si el f sub i, o sea, cuando derivo respecto de las últimas coordenadas, me da una matriz inversible. Entonces, fíjense, mi función es esta, ¿no? Entonces tengo que hacer primero 2x más y más 2z más u menos b, y lo tengo que hacer eso derivada. La primera función respecto de x, de y, de z, perdón, primero respecto de u, de b, de x, de y, de z. En ese orden, mis variables. De u, de b, de x, de y y de z. Entonces, de u, de b, de x, de y y de z. De u, de b, de x, de y y de z. Entonces ahora a la segunda función la tengo que derivar respecto de u, de b, de x, de y y de z. Entonces hago la cuenta y lo mismo para la tercera. Este bloque de acá, este 3 por 3, sería la derivada respecto de las últimas coordenadas, la f sub i del teorema, ¿está bien? Entonces ahora lo tengo que evaluar en el punto 1, 1, 1, 1, menos 1. Así porque este es el v, x y z. Entonces lo evalúo en esos puntos. Cuando yo evalué, esta sería la f sub i evaluado en el punto que me dice el teorema, ¿está bien? En el x0 y 0. Si esto es inversible, si este bloque es inversible, puedo asegurar que voy a poder despejar. Entonces, para ver que este bloque es inversible, como una matriz 3 por 3, le calculo el determinante y el determinante me da 3. Entonces, como este bloque me da inversible, el teorema me asegura que puedo despejar. ¿Está bien? El teorema me asegura que voy a poder poner a las funciones x, a la x le voy a poner como función de u y b, a la y como función de v y a la z como función de v. Y por otro lado, también me enseña a calcular la matriz diferencial, o sea, a la matriz despejada. La f va a ser la x de v, y de v, z de v. Entonces, ¿cómo era esta derivadas? Cómo calcular la derivada es hacer la f sub i a la menos 1 menos por la f sub x. Entonces, para hacer la f sub i a la menos 1 es que tengo que calcular la matriz inversa de esta. Bueno, para calcular la matriz inversa de esta, reduzco, haciendo cuentitas, me queda esta matriz. Entonces, de nuevo, ¿cómo es la diferencial de la f chica? Es esta matriz, o sea, menos esta matriz, por la f sub x evaluada en el punto. La f sub x evaluada en el punto era esta de acá. Esta de acá. Entonces, cuando hago la f sub x, entonces esta es menos la inversa de la f sub i por la f sub x, multiplico y me queda esto.
Entonces, fíjense, entonces la f, esta que es la despejada de v, es la x de v, y de v, z de v. O sea, sale de R2 y llega a R3. Es como pude escribir x y z como funciones de v. Esa función tiene como matriz diferencial esta. La diferencial de la f en el 1, 1 es esta matriz. Entonces, si yo te pregunto, calculame la derivada de la y respecto de u. ¿Cuánto vale la derivada de y respecto de u en el punto 1, 1? Bueno, si esta es la función despejada, esta es la x de v, y de v, y esta es su derivada, este lugar es la derivada de x respecto de u, y esta es la derivada de x respecto de v, derivada de y respecto de u, derivada de y respecto de b, derivada de z respecto de u, derivada de z respecto de b. Entonces yo te pregunto, la derivada, ¿cuánto vale la derivada de y respecto de b en el 1, 1? Bueno, solamente me tengo que fijar el lugar este. El lugar este, que sería como la y es segunda función, yo te estoy pidiendo segunda función, segunda variable, sería segunda fila, segunda columna, es este lugar. Entonces eso me dice cuánto vale. Entonces, de nuevo, el teorema de la función implícita me dice si es que yo puedo despejar, o sea, me asegura puedo despejar en dónde, y me enseña a calcular las derivadas de la función despejada. No me dice cómo, digamos, calcularlas, no me dice a qué es igual la despejada, sino que existe, o sea, me da existencia y cómo calcular la derivada en ese punto.